Ahí estamos, amados hermanos, bienvenidos a nuestra segunda clase de evangelismo. Voy a empezar a compartir ya de lleno cada uno de las partes que vamos a estar viendo. Recuerden, el libro es Estrategias de Evangelización para la iglesia de hoy, que es lo que nosotros tenemos que aprender para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. El evangelismo o el evangelio está en el corazón de Dios y es una de las áreas en las cuales nosotros nos debemos de preparar para cada día nosotros hacer el mejor trabajo de lo que nuestro Señor nos está demandando como pueblo del Señor. Entonces, entramos, hermanos, con una palabra que ya vimos un poco la semana pasada. ¿Qué significa evangelizar? ¿Qué es evangelizar para ustedes? Fue la primera pregunta y nos quedamos ahí para contestar en unos minutos qué significa evangelizar la semana pasada. Bueno, les quiero traer ahora que evangelizar viene del verbo evangelizo, que quiere decir traer o anunciar las buenas nuevas. Esta palabra evangelizar o evangelizo viene de dos palabras, dos términos de griegos. Uno es eu, que quiere decir buenas, y ángelos, que es mensajero o el que lleva el mensaje. Entonces tiene que ver con buenas y mensajero o el que lleve el mensaje. De ahí de donde viene la palabra ángel. Entonces, ángel quiere decir que es un mensajero, es el portador. Y buenas nuevas es el que lleva las buenas nuevas. La evangelización, por lo tanto, es la proclamación de buenas nuevas a pecadores perdidos, de los cuales usted y yo fuimos parte de ese grupo. Entonces se enseña que Jesucristo murió por sus pecados, que resucitó y que puede y desea salvar a aquellos que desean dejar su pecado. Esto conlleva el arrepentimiento y confesar que Él es el Señor y Salvador de su vida. Esto es lo que significa evangelizar, hablarle a la persona de que Jesucristo murió por sus pecados, que resucitó y que Él va a regresar un día por aquellos que se han arrepentido de sus pecados y que viven para Él. Hay que confesar al Señor como Señor y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, vaya la redundancia. Entonces, le decía la semana pasada, esta es de las clases más fáciles, porque la mayor parte de ustedes ya tienen mucho tiempo en la iglesia, ya deben de conocer lo que es evangelismo. Solamente estamos ahora para aquellos que quieran y anhelan servir al Señor un poco más allá de lo que lo han hecho. Bueno, hay que aprender a evangelizar. Hay que ver de qué manera nosotros podemos ser de bendición a la gente que nos rodea. ¿Cómo vamos a presentar ese evangelio? Porque recuerde que evangelismo son buenas nuevas. Evangelios son buenas nuevas. La iglesia, aquí es donde no me gusta mucho meterme, pero me gusta hacerlo. Estoy en un camino de dobles emociones, dobles sentimientos aquí. No me gusta y me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo porque hay que mirar dónde estamos y a dónde vamos, pero también me gusta recalcarlo porque hay que ver nuestros propios errores. Si nosotros queremos mejorar, tenemos que sacar a flote nuestros errores. Si no nos damos cuenta dónde estamos, no vamos a poder avanzar para ser mejores. Esto es lo primero que le dicen a una persona cuando asiste a Alcohólicos Anónimos. Es lo primero que le van a decir. Tienes que reconocer que necesitas ayuda. Y la iglesia, por mucho tiempo, al menos yo voy a hablar de nuestra época, voy a hablar de nuestro tiempo. Ya en la historia de la iglesia se van a tocar otros temas, se tocan esos temas,
pero ahora, hoy por hoy, solamente voy a hablar de nuestro tiempo. ¿Qué es nuestro tiempo? Voy a contar desde el año 50 para acá, del año 1950, cuando nuestros pastores o la gente que nos evangelizó o algunos de los ancianos que están todavía en nuestras iglesias, tal vez algunos nacieron en el 1940 y se dieron cuenta que había una forma de evangelizar cuando llegaron. Y voy a hablar, la experiencia que a mí me tocó es que mucha de esa forma de evangelizar era muy agresiva, demasiado agresiva. Generalmente a la hora de evangelizar, yo lo escuché, nadie me lo platicó, tal vez fue en el contexto de la iglesia donde yo crecí espiritualmente, me di cuenta de una situación, que el evangelismo fue tan agresivo así. Nada más ayer domingo por la tarde, yo les estaba compartiendo a dos personas cómo yo recibí evangelización. Una de la evangelización que yo recibí no fue buenas nuevas para decir que Cristo venía por una iglesia santa, una iglesia sana, por aquel que le había entregado su corazón. Yo aprendí que Jesús venía y él se llevaba a la iglesia, pero el que se quedaba estaba listo para recibir la marca del anticristo y quedarse en la gran tribulación e irse al infierno. O sea, la forma en que a mí me evangelizaron fue: acepta a Cristo para que no te quedes en la gran tribulación, acepta a Cristo para que no te vayas al infierno. Y le voy a decir, fue tan agresivo esa forma en que fui evangelizado, que al menos de una congregación de 100 a 120 personas que íbamos a ese lugar, con esas personas, tal vez unas 50 o 40 me hablaron de que me tenía que arrepentir si no me iba a ir al infierno. Yo no recuerdo haber escuchado, o mi cerebro no registró que hubo personas que se acercaron para evangelizarme diciéndome: Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para ti, Jesús en su infinito amor preparó un estilo de vida muy diferente a lo que vive el mundo, especialmente para ti. Yo no recibí buenas nuevas, yo recibí malas nuevas. Te vas a ir al infierno, te vas a condenar. Entonces, por eso le digo, tenemos que darnos cuenta que cometimos muchos errores. Otro de los mensajes fuertes que recibimos nosotros es que teníamos que romper todos los ídolos, pero nunca nos hablaron que Dios en su bendito amor nos había dado a Jesucristo para adorar y para glorificar, sino que el mensaje era: eres un idólatra, vas derechito al infierno. No hubo tacto. Ese fue el estilo de evangelismo que yo aprendí. Entonces, todas las veces que yo escuché, inclusive a la hora de evangelizar a los amigos de mi padre, la iglesia les decía: es que si no vas a la iglesia, le decía un hermano, le decía a un compañero de mi padre, te vas a ir derechito al infierno. Y dice, estas eran las predicaciones que yo escuchaba. Decía, o los mensajes, o la forma de evangelizar, que le decía: en cuanto se abran los libros de la vida y busquen tu nombre, te van a decir, el de chaqueta roja, derechito al infierno. Y luego le hacía así, derechito, un clavado al infierno. Y entonces yo escuchaba eso, yo era un joven de 12, 13 años, un adolescente, escuchaba eso, a mí me daba miedo, porque yo no había escuchado tanto del infierno. Yo escuché un poquito del infierno cuando recibí las clases doctrinales para hacer mi primera comunión en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Ahí yo me aprendí el credo, ahí yo sabía lo que era el infierno, pero no tan gráficamente como lo estaba escuchando ahora que estaba en una iglesia evangélica. Entonces, y después de ahí yo seguí predicando y enseñando. De hecho,
Mi primera experiencia evangelizando fue cuando yo ya estaba en el seminario bíblico. Yo tendría 17 años y meses cuando el director me lleva a una de, y aquí está la hermana Blanca que conoce bien Mexicali, y si algunos de ustedes conocen Mexicali, en Baja California, en México, me llevaron a una plaza a evangelizar. Esta placita le llamaban la Plaza de los Borrachos, donde siempre había mariachis. Y ahí me llevaron, hermanos, había personas alcoholizadas, me llevaron a evangelizar. Pues imagínense todas las malas palabras que me dijeron aquellos borrachitos, porque a todos los estaba mandando al infierno. Yo no sabía buenas nuevas, lo que yo había aprendido estando en el seminario. Me dijeron, vamos a hacer evangelismo. Me llevaron y a todos los borrachitos, a todos, un joven de 17 años con un libro negro aquí debajo de mi brazo, y a evangelizar y a decirle, todos, usted se va al infierno y usted va para el infierno. Entonces, buenas nuevas quiere decir algo diferente. Y vamos a ver cómo vamos a compartir las buenas nuevas nosotros para que el pueblo, las personas que se acercan al Señor, puedan tener la libertad de conocerle. Entonces, le hablé de mi experiencia a la hora de evangelizar. ¿Cómo vamos a evangelizar? Mire, discúlpeme, pero no rectifiqué. Esta es la página de Ministerios Hispanos de la Iglesia de Dios. Y ahí hay una historia donde hablan, hermanos, como un es mendigo o un vagabundo, un homeless, se convierte en misionero y se dedica, esta persona se dedica a ayudar a las personas sin hogar. La historia sobre este personaje de nombre José Eduardo da Silva, en Brasil. Esto salió en las páginas sociales de aquel entonces, en el año 2015, como un vagabundo, un ex mendigo, se convierte en misionero y se dedica a ayudar a las personas que no tienen hogar. Entonces, ahí tenemos, en principio, un principio, cómo evangelizar. Pero quiero que notemos esto. Yo lo he usado de otra manera. A los que han asistido con nosotros a los cursos o a los seminarios, más bien de matrimonio, de parejas para matrimonio, siempre les solemos nosotros decir esto, Nayel y yo. Nosotros somos dos hambrientos que encontraron pan y le está diciendo a otros hambrientos dónde comprar pan, porque jamás nos presentamos como un matrimonio perfecto. Entonces nosotros usamos esta ilustración. Somos dos hambrientos que encontraron pan e invitamos a otros hambrientos cómo saciar esa hambre. Entonces esto es lo que nosotros tenemos aquí con esta historia de un vagabundo que encuentra a Cristo, conoce a Cristo, y él lo primero que hace es ir a evangelizar. Él es el que está diciéndole a otros vagabundos dónde encontrar el verdadero pan. Ahí podemos ver la foto de José Eduardo da Silva, donde está orando por otro vagabundo y le han llevado de comer. Un es mendigo que se convierte en misionero y se dedica a ayudar a personas que no tienen hogar. Hermanos, amados, nosotros como iglesia, como cristianos, tenemos que aprender de este ejemplo. En nuestro trabajo, en nuestra escuela, con la gente que nos rodea, nuestra familia, muchos de ellos no conocen a Cristo, no saben de Cristo. Y la iglesia, esto es lo que no me gusta y me gusta hacerlo, porque muchos van a pensar que siempre estoy criticando a la iglesia, y no estoy criticando a la iglesia, yo soy parte de la iglesia. Esta es mi casa, la iglesia es mi familia.
pero sí tenemos que tocar fondo de dónde nos encontramos. Y muchos de nosotros los cristianos hoy en día, muchos de nosotros realmente no estamos evangelizando, no estamos hablándole a otras personas de Cristo. Nos hemos quedado callados por muchos años. Imagínense, la gente se está muriendo de hambre y nosotros nos sentamos frente a ellos con unos buenos tamales, unos buenos chuchitos, un buen plato de menudo, un plato de barbacoa y la gente mirándonos. Y nosotros sabemos que ellos tienen hambre. Este es el asunto. Y muchos de la iglesia no están haciendo nada. No están haciendo nada. Muchos somos cristianos a la secreta, cristianos que solamente en la iglesia podemos dar gloria a Dios y podemos honrar su nombre, pero en nuestro trabajo muchos de ellos no saben que somos cristianos. De hecho, déjeme decirle, gran parte de la iglesia de hoy en día, voy a hablar en mi contexto, Fresno, California, tenemos megas congregaciones, infinidad, yo creo que habrá unas 70 a 100 megas congregaciones en Fresno. Mega congregaciones ya se considera de más de 1,000 personas. Hay más de 60, 70 congregaciones en Fresno, yo creo, que tienen más de 1,000 miembros. Pero muchas de esas congregaciones no están saliendo a evangelizar. Muchas de esas congregaciones no están llevando el evangelio. Ahora, cuente todas las congregaciones pequeñas, incluyendo Auxilio Divino de Fresno, que muchos guardamos silencio, que vemos que la gente tiene hambre y no hemos dicho nada. Por eso fue una bomba que explotó cuando se supo que este vagabundo que se había convertido a Cristo, ahora se estaba dedicando de ir a donde están los otros vagabundos y se convierte en un misionero para decirle a otros. Entonces, tú y yo tenemos el conocimiento de la verdad. Tú y yo hemos recibido el perdón de pecados. Tú y yo hemos recibido la transformación de nuestros hogares. Por ejemplo, a muchos ya les cansa esto que yo lo diga muchas veces. Yo vengo de un hogar destruido por el alcohol. Yo sé lo que hace el alcoholismo. Yo no puedo quedarme callado cuando veo jóvenes, hijos de hermanos, sobrinos de hermanos, nietos de hermanos que están perdidos en el alcohol. Entonces, cada vez que yo tengo la oportunidad, yo les digo, el alcohol los va a destruir. El alcohol te va a despedazar. Yo no puedo quedarme callado porque Cristo trajo transformación a la vida de mi padre, trajo transformación a mi vida. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de hacer, comunicar. ¿Por qué llegó el momento en que Nayeli y yo decidimos trabajar con los matrimonios y trabajar con las parejas? Porque muy al principio de nuestro matrimonio, después de los 6 meses, antes del año y medio, de 6 meses a un año y medio, por un año, nosotros estuvimos sufriendo bastante y estuvimos teniendo conflictos que no podíamos y no sabíamos resolver. Una vez que recibimos la ayuda, es por lo cual nosotros decidimos capacitarnos para poderle decir a otro matrimonio, aquí está la respuesta. Te estoy dando un ejemplo de un vagabundo y te estoy hablando de una persona que tuvo problemas con su matrimonio, que no sabía cómo arreglar y que teníamos ahora el privilegio de haber sido sanados espiritualmente, emocionalmente, para poderle comunicar a otro. ¿Qué es lo que ha pasado con la iglesia de hoy en día? Que muchos no están evangelizando. Perdonen, estoy en estos con sentimientos y emociones encontradas, porque aquí en los Estados Unidos mucha gente se pone no a evangelizar. Tal vez algunos de ustedes se han dado cuenta. Yo los he mirado, me ha tocado platicar o dialogar con ellos, con estos hermanos que están afuera de un santuario,
afuera de un templo y en vez de entregar un folleto que hable del amor de Cristo, muchas de las iglesias, esas mega congregaciones, estaban entregando un boleto donde en el domingo, en esa congregación, se iba a rifar una moto, se iba a rifar un carro, se iba a rifar una televisión, se iba a rifar un juego de Atari o Nintendo, Xbox, qué sé yo. Mire, que el anzuelo, la carnada que tienen en el anzuelo para pescar, no es buenas nuevas, no es del evangelio de Cristo. Estaban tratando de atraer a la gente a la iglesia a través de rifas. Rifas. Y eso conmueve mi corazón, porque ese no es el propósito de una iglesia. No es el propósito de servir al Señor. Y lo hacen de una manera que duele, que lastima, porque lastima al cuerpo de Cristo. Vamos a hablar de esto de una manera, bueno, me dejan hablar, le pido permiso, si no para seguir con lo que tengo ahí apuntado, hermanos. Pido permiso, ¿quieren aprender? Sí. No estoy atacando a la iglesia de hoy en día. No estoy atacando a mis hermanos. No, hermano. Estoy tocando un punto donde cuando usted va al hospital y le dicen, estás en esta situación porque no te cuidaste. Vamos a decir una persona que tiene problemas en el pecho para respirar, problemas en la garganta, un resfriado, una gripa, qué sé yo, y que le dice, estás así porque has estado en el frío, no te has cuidado, no te has abrigado, y etcétera, etcétera, etcétera. El doctor solamente le está diciendo por qué razón se encuentra así. No pretendo ser un doctor en la palabra. De hecho, continuamente le pido perdón a los teólogos que saben más que yo. Pero sí me he dado cuenta que mucho de ese resfriado espiritual que tenemos nosotros los cristianos hoy en día se debe a que hemos estado haciendo mal las cosas. Yo conocí una congregación donde había personas en aquel entonces, tiempo atrás, donde le decía, todos los que venden Avon, Avon es un producto de cremas, de perfumes, le decía, yo quiero que ustedes donen uno de sus productos y vamos a rifar uno de esos productos. En aquel entonces se vendía un producto, no sé si todavía funciona, Tupperware, algo así como de esos trastes o recipientes que tienen las mujeres en la cocina, que se cuida demasiado, que decía, trae uno de esos productos. Y la gente ofrecía. Entonces, ¿cómo lo hacían? Miren, repartían boletos para que la gente viniera y la iglesia traía a la gente no para que escucharan la palabra de Dios sin malicia. La gente no estaba ahí para aprender de la palabra. La gente estaba ahí porque quería a ver si se sacaba uno de esos premios. Entonces, esto es lo que a mí me molesta cuando usamos una carnada no adecuada para pescar almas. El Señor nos mandó a pescar almas, pero la carnada tiene que ser el evangelio. La carnada es el amor de Dios, la carnada es la gracia de Dios, la carnada es la misericordia de Dios. Entonces, hay que ser muy cuidadosos a la hora de cómo nosotros vamos a evangelizar. Ahorita vamos a ver muchos métodos o fechas o momentos que podemos aprovechar para evangelizar. Pero sí te quiero llevar esto. Si un evangelio que se está predicando en una iglesia no está cambiando y transformando a las personas, hermanos, debemos de poner un poquito más de atención qué es lo que está pasando. El evangelio tiene que confrontar a la persona. Me lo dijo mi maestro en el Instituto Bíblico hace muchos años, me dijo esta palabra.
Cuando tú prediques, la gente se tiene que convertir o la gente se tiene que enojar contigo. Una de las dos cosas, porque va a llegar el momento que el evangelio va a confrontar, pero hay que ver de qué manera lo va a confrontar. Allí es a donde yo quiero llegar a través de esta clase, porque vamos a, no solamente confrontar a que tengas miedo a que te vas a ir al infierno, no, sino a ser confrontado en el pecado, de que nuestra actitud de vida está ofendiendo a Dios, nos está alejando del amor del Señor. De eso es lo que yo quiero hablar en esta hora, con esta clase. Entonces ahí tenemos a un mendigo. Usted, mi amado hermano, evangelice a la familia, evangelice a los demás. Permítame. Gracias. Mire, de ahí fue donde nosotros sacamos esta frase. Evangelismo es, esto lo dijo Charles Spurgeon, es cuando un mendigo le dice a otro mendigo dónde consiguió su pan. Digámosle a la gente dónde está la respuesta. Digámoslo, hagamos. Y tengo que recordar esto, cultivar la amistad con los inconversos. Hay que cultivar la amistad. Salude, hermanos. Sea amigo del que no conoce a Cristo. Sea amigo de los que no conocen a Cristo. Voy a decir algo, bueno, lo digo más adelante. Lo digo más adelante, lo tengo en la punta de mi lengua, como decimos, a la hora de cultivar la amistad con los inconversos, con la gente que no conoce al Señor. Vamos a recordar esto. Vamos a recordar, amados hermanos, que la palabra de Dios es este punto. Así fui educado yo, así fui evangelizado, donde yo pedí auxilio porque tenía miedo. Y Pablo le dice a la iglesia de Colosas, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vístete de amor, porque es el vínculo perfecto. O sea, a la hora de transmitir el mensaje, hermanos, que sea con amor. Que sea con amor. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Me fascina esta gráfica. Hermanos, donde podemos ver un muro y aquí la persona buscó y nos da al menos 3 maneras diferentes de poder atravesar ese muro. No solamente hay una manera, hay muchas maneras de alcanzar y poder llegar a estas personas. ¿Cómo vamos a llegar con el tío que no conoce a Dios, con el primo que no conoce a Dios? ¿Cómo vamos a llegar con ellos? Yo te decía, yo tengo mucha familia que no conoce al Señor, pero también tengo mucha familia que está viniendo a los pies de Cristo debido a una amistad continua, a que he tenido ese acercamiento con ellos, hermano, para poder decirles, yo estoy presente con ustedes en sus dolores, en sus alegrías. Hay que estar presente con ellos. Miraremos la evangelización personal. Algunos pasos a seguir. Y vamos a tomar como ejemplo lo que algunos teólogos le llaman Operación Andrés. Algunos maestros usan esta ilustración o dan esta clase a la iglesia y le llaman la Operación Andrés. Precisamente, bueno, aquí está uno de los hermanos y están algunos de ustedes, escuchan los mensajes de auxilio divino. En el mes de febrero, yo voy a estar predicando una serie que se llama La locura de la cruz.
Y en la locura de la cruz, yo voy a estar hablando de la operación de Andrés. Todo lo que usted está viendo en los espacios que están en letras amarillas, yo lo estaré predicando un domingo en Auxilio Divino, Operación Andrés, en una serie que se llama La locura de la cruz, en el mes de febrero, 15 días más. Y la forma en que la iglesia debe de responder al llamado del Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Primero tenemos que darnos cuenta de la estabilidad del cristiano o del seguidor de Jesús. Vamos a ver qué es lo que hace Andrés. Primero, tenemos ahí, siguió a Jesús. Andrés siguió a Jesús. Una vez que sigue a Jesús, yo lo voy a explicar bien en la predicación todo este tiempo en qué consiste seguir a Jesús. Permanece a solas con el Señor. Permanecer a solas con el Señor. Lo voy a poner aquí. Hermanos, no me conteste, no me levante la mano, por favor. Por favor, no quiero una respuesta, es una pregunta retórica nada más. Es permanecer solas con el Señor. No me levante la mano. ¿Cuántos de ustedes estuvieron orando por esas 3 personas de las cuales les encargué que hiciéramos esta semana? No voy a esperar una respuesta de usted. Pero si usted no lo ha hecho, quiero decirle que ya perdió una semana. Eso quiere decir que usted pasó a solas con el Señor, pero se le olvidó hacer un trabajo de preparación de terreno. Te quiero confrontar. Tenías que orar por 3 personas. Una de ellas es que Dios alcanzara a un familiar tuyo, salvara a un familiar tuyo. La otra persona era un amigo tuyo. Y la tercera, que el Señor salvara, levantara a un hermano caído. 3 personas. Si no lo has hecho, mi hermano, quiero decirte, con la autoridad que me confiere el Instituto Bíblico como maestro, decirte, mi hermano, perdiste unos días gloriosos en los cuales Dios podía empezar a tocar el corazón de esas personas. De eso es lo que yo estaba hablando, que necesitamos tocar fondo, llegar al fondo y decir, dejé pasar una oportunidad. El que va a evangelizar pasa tiempo a solas con el Señor. Es ahí donde tú le vas a hablar a tu familia. Transfórmalos, cámbialos, ayúdanos, Señor. Que mi familia se aleje del vicio. Necesitamos clamar a Dios, llorar a Dios. No solamente orar, llorar, que nos pueda el estado en que se encuentran nuestros amigos, nuestra familia. Entonces, yo le recalco ahora aquí, un evangelizador pasa tiempo con el Señor. Así que, amados hermanos, pasemos tiempo con el Señor, porque después de estar a solas con el Señor es cuando vamos a buscar a nuestro hermano. Por eso le dije, vamos a orar estas 6 semanas por ese familiar, por ese amigo, por ese hermano que se ha alejado del Señor. Por 6 semanas vamos a permanecer a solas con el Señor. Y después vamos a buscar a nuestro hermano. O sea, primero a solas con el Señor. Estas 6 semanas, esto es algo que me va a escuchar si usted escucha los mensajes de Auxilio Divino, la locura de la cruz, donde voy a pedirle a la iglesia, vamos a permanecer a solas con el Señor por un mes y luego después vamos a buscar a nuestro hermano. Cuando busquemos a nuestro hermano, le vamos a hablar del Señor. Hay que hablarle de Jesús. No que se va a ir al infierno, hermanos. No que es un idólatra. No que es un borracho. No que es un drogadicto. No. Vamos a hablar del amor de Jesús. A muchos de nosotros se nos ha olvidado hablar del amor de Jesús. Solamente, como le dije, la generación que me tocó vivir era una generación donde nos
evangelizaron con miedo, con temor, cuando Jesús quería abrazarnos, cuando Jesús quería perdonarnos, cuando Jesús estaba tratando de guiarnos. La iglesia nos infundió miedo. Yo quiero que veamos cómo vamos a cambiar ese paradigma, esa forma de evangelizar para presentar el amor al Señor. Y después lo vamos a traer a Jesús. Quiero decirle esto, después que me enseñaron a mí a evangelizar y que me dijeron a mí, no hables en contra de los idólatras, no hables en contra de los brujos, primero preséntale a Jesús. Y me dijeron, cualquier cristiano que le hable a un inconverso en contra de la brujería, en contra de la idolatría, en contra del chisme, en contra de la borrachera, en contra de la droga, dice, ellos, lo voy a ilustrar de esta manera, quiero que sea algo que se vea, permítame, quiero agarrar algo que se pueda ver bien. Decía, ellos, esto es lo único que tienen y lo tienen agarrado. Esto es lo que tienen ellos. Aquí está la idolatría, la brujería, la droga, el chisme. Aquí está todo lo que a ellos lo hacen felices. Dice, cada vez que tú hables en contra de ellos, ellos lo van a apretar más, porque es lo único que tienen. Y me dijo el maestro, enséñale algo mejor para que ellos suelten esto y puedan agarrar esto otro. Ellos tienen la idolatría, enséñale al verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros para que ellos suelten a los ídolos. Enséñale a la imagen del Dios invisible, a Jesús, para que enseñen los ídolos. El maestro me lo enseñó de otra manera. Me dijo, dale primero el steak, la carne, el pedazo de pollo. Dale primero el pedazo de pollo para que suelte el hueso. Eso fue lo que me enseñaron. Y dije, ¿cuánta razón tiene? Hay que hablarle de Jesús, el Dios de amor, el Dios que perdona, el Dios que restaura, el Dios que abraza, el Dios que transforma nuestra familia, el Dios que nos da una esperanza, el Dios que ha prometido estar con nosotros. Hay que hablar de ese Dios lleno de misericordia. Entonces van a soltar ellos la idolatría. Entonces van a soltar la brujería, la hechicería, las drogas, el alcoholismo, qué sé yo. Entonces ellos van a soltar aquello que les está haciendo daño. Entonces hay que hablarle de Jesús antes de mandarlos al infierno. En esto consiste el evangelismo. Y después hay que traerlos a Jesús. Entonces después hay que enseñarlos para que aprendan ellos a qué, a conocer al Señor, a caminar con Jesús, a orarle a Jesús, a amar la palabra. Entonces, amados hermanos, estoy tratando asuntos en los cuales la iglesia se ha perdido esa esencia del evangelismo. Que Dios nos ayude para que en nuestra generación nosotros podamos guiar, transformar a nuestras vidas, hermanos, de las personas que nos rodean. No sé si habrá alguna pregunta, hermanos, o algún comentario ahora para yo refrescar mi garganta. Pregunta o comentario. Amén, hermana Patti. No la oigo, hermana. Hermana Patricia, no la oigo. Ahí. Ahí le escucho bien. Ahí le escucho bien. Sí, acerca de lo que usted está diciendo, sí, muchas personas son muy radicales y muy duras al evangelizar a una persona. Y también entre hermanos, a veces lo más que se habla en la Biblia, pero cuando atacan a una persona que es inmadura, también se molesta.
que está alejándose del Señor. Me tocó escuchar una conversación de una hermana que estaba hablando con una jovencita y que le decía que tú eres inmadura, que esto otro, que tienes que hacerlo así, hacerlo así. Hasta entre hermanos el evangelismo es dañino en ciertas cosas. Y también lo más que me duele a mí, pastores, es que cuando uno quiere evangelizar a su familia, son los que más te cierran la puerta. Nomás hay que dejarlo en manos de Dios. Por eso a mí me interesaría mucho cómo alcanzar nuestra familia, porque la familia, en cuanto uno dice la palabra Dios, ya me saliste con la religión. Entonces se cierran completamente. Entonces no quieren escuchar y se cierran, o tú pones un versículo y dicen ya empezó de nuevo. Entonces es técnicas así fáciles, pero que uno pueda llegar a la familia primeramente. Ellos están Amén. lejos, están en Chile, pero por medio del WhatsApp es como me puedo comunicar con ellos. Ok, hay que ser bien, para la familia hay que ser bien sensitivos. Hay que buscar la manera en cómo lo vamos a evangelizar, cómo lo vamos a amar. Le voy a decir por qué. Bueno, ya me metió en problemas, hermana, y ahora lo voy a resolver. No, Mire, no importa. no, pues sí, no importa, yo soy el que estoy en problemas, hermana, no hay problema. Gracias, hermana. Gracias, le voy a decir, hermano. Perdón, entonces. Sí, no hay problema. Es un buen tema, es un buen tema. Y a mí me gusta esto, usted sabe, ese es el son que a mí me gusta bailar. Mire, ¿por qué razón nuestra familia nos rechaza a nosotros? No estoy hablando en su caso, amén. Y hago así en su caso porque a mi mano izquierda es donde usted está en mi pantalla y creo que me está viendo que la enseñalo. Pero mire, no es su caso, es un fenómeno que se dio en la iglesia evangélica. ¿Por qué nuestra familia nos rechaza a la hora de evangelizar? Porque nos pasamos la mayor parte del tiempo condenándolos. Nos pasamos la mayor parte del tiempo, aquí es donde me meto en problema, rechazándolos. Somos tan santos nosotros que podemos visitar a todos los hermanos de la iglesia, pero no visitamos a nuestra familia que no conoce al Señor. Ese es un rechazo muy evidente. Podemos ir a todas las carnes asadas, a todas las fiestas, a todas las piñatas con los que no son cristianos, perdón, con los que son cristianos, pero cuando nuestra familia nos invitan a sus quinceañeras, nosotros no, porque va a haber cerveza y va a haber baile. Nos invitan a una boda, ay, no puedo ir porque va a haber cerveza y va a haber baile. O sea, cuando ellos están celebrando algo, nosotros lo rechazamos. Entonces, ¿cómo es que ahora queremos que cuando presentamos la verdad, entonces queremos que ellos sí nos acepten? Entonces, sí, no vamos con ellos, pero sí queremos que ellos vengan a nuestra iglesia. Sí queremos que vengan a nuestras fiestas. Entonces, tenemos que ser bien tácticos. La Biblia lo menciona de esta manera. Dice, ser astutos como la serpiente. Astutos. Entonces, por eso le decía, hay que ganarnos la amistad. Si yo perdí la amistad con mi tío, con mi tía, con mi primo, entonces yo me la tengo que volver a ganar. Llamarles un viernes, un día por la tarde y decirle, oye, ¿por qué no vienes a tomar café conmigo? O te invito a tomar café a un lugar. Después ir con él a su casa. Estoy hablando con aquellas familias que nos hemos desligado. Empezar con algo sencillo, empezar a ir a platicar con él. Platica con él. Hoy es un día para ustedes que ven televisión, que siguen series. Mire, vea la película Los sobrevivientes de los Andes. No recuerdo cómo se llama hoy en día. Se me escapó el nombre. ¿De los uruguayos? De los uruguayos, correcto. de la nieve. Algo de la nieve. ¿Quién habló? Perdón. Yo, pastor, Diana, la sociedad Diana, de la nieve.
¿Cómo se llama? La señor? sociedad de la nieve. Se corta, solamente escucho la nieve. La sociedad de la nieve. La sociedad de la nieve. Escríbalo en el chat, por favor, para que si alguien... Mire, esta es una película de un hecho histórico que pasó en Sudamérica. Invite a la familia para verla. Hablen de la película. No tiene nada de malo, hermanos, mirar una película que está contando una historia de unos sobrevivientes. Entonces, tengamos un punto en común. Ellos no tienen, aquí te lo voy a decir tal y como es. Ellos no tienen amor por la palabra de Dios. Entonces, si ellos no tienen amor por la palabra de Dios, ¿cómo se nos ocurre a nosotros como iglesia pensar que puede ser un punto en común del cual vamos a dialogar? No. Otro punto. Ellos no han sentido la presencia del Espíritu Santo en su vida como tú y yo. Ellos no han sentido cómo el Espíritu Santo nos ha levantado, nos ha restaurado, nos ha cambiado. Ellos no tienen nada en común para hablar al respecto. Entonces busquemos algo en común. Y ahorita voy a hablar un poquito más acerca de la familia, hermana, y gracias por tocar el tema, porque es algo de cómo nosotros podemos aprender esas técnicas para llegar a nuestra familia y romper esas barreras. ¿Se acuerdan la imagen que les presenté ahorita? Voy a compartirla ahora. Esta imagen, hermano. Busquemos la manera. Si no podemos entrar por aquí, entonces busquemos por el área amarilla. Si no podemos por la amarilla, vayamos por la azul. Pero vayamos buscando la manera en que nosotros vamos a relacionarnos con nuestra familia. Entonces, aquí tenemos, hermanos, este punto. Le hablamos de Jesús, lo vamos a traer a Jesús. Y de esas técnicas, en un momento más, lo voy a hablar. Así que Dios mediante, hermanos, la operación Andrés va a ser algo de lo cual yo estaré predicando en la locura de la cruz a la iglesia. ¿Cómo evangelizar? Una vez, hermanos, que usted ya tiene un contacto con la persona, tome estos pasos a seguir. Usted ya se hizo amigo, ya tiene una amistad de 10 años, de 20 años. La persona vino con usted y le dijo, tengo problemas, ¿qué tengo que hacer? Ayúdame. Entonces, aquí se van a presentar 5 pasos. Esta es una forma de evangelizar. A propósito, quiero decirle, si usted entra a Classroom, hermanos, ahí ya le bajé los libros de publicaciones Chic, Pastor Aluvián, entendiendo de que no pueden entrar a Classroom, yo le voy a estar mandando el material, todo este material a través de WhatsApp. Poco a poco, semana tras semana, le voy a estar enviando todo el material para que ustedes tengan acceso. Entonces, esto es especial para los estudiantes que tenemos ahí con usted. En Classroom, hermanos, voy a ver si puedo entrar. Mire, voy a compartir con usted para que vaya a ese recurso, hermanos, a la hora de evangelizar. Mire, porque tenemos la primera parte que decía arrepentirse. Ahorita lo voy a ver. Mire, aquí en recursos yo ya lo abrí. Sí lo está viendo, ¿verdad? Que habla folleto de publicaciones Chic. Al menos yo le bajé 5 libritos que habla una historia de amor. Alguien me ama, tienes una cita, esta fue tu vida, el verbo se hizo carne. Ahí hay diferentes formas de presentar el evangelio a través de una historia. Vamos a ver, si usted le dice a la persona, tienes que arrepentirte,
La persona le puede preguntar, ¿por qué me tengo que arrepentir? ¿De qué? Usted puede llevarle esto, una historia de amor. Mire cómo está en el Classroom para que usted lo pueda ver. Una historia de amor. La pregunta, ¿quién te dio la vida? La Biblia dice que fue Cristo. Todas las cosas fueron hechas para Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién creó al mundo? ¿Quién sabe lo que ha dicho y pensó en tu vida? Ahí tiene, hermanos, son 22 páginas de estos pequeños para que empiecen ellos a mirar. Esta es una de las formas más sencillas de poder presentar el evangelio. Este librito usted lo pueden bajar a su teléfono y usted le puede decir a su familia, a su amigo, mira, te puede enseñar esto, léelo. O se lo puede mandar por un correo electrónico, lo puede compartir con ellos. Entonces, esa es una de las maneras en que usted puede bendecir a las familias, a la gente, a sus amigos, diciéndole primero, arrepiéntete. Primero, arrepiéntete. ¿Qué es lo que usted le va a presentar? Usted traiga recursos en su teléfono. Si no se lo sabe. Y ahí tenemos citas, hermanos, que no vamos a leer hoy en día. Luego, después de arrepentirse de sus pecados, de esa forma de vivir, usted le va a decir, ahora tienes que creer. ¿Qué tienes que creer? Hay que decirlo. Tienes que aprender a creerle al Señor. Permítame, porque ahí llegó un chamaco. ¿Cómo está, mijo? Ese niño, ahí está con el heno. ¿Aló? ¿Cómo te llamas? Israel. Asael. Asael. ¿Cómo estás, Asael? Saluda a los hermanos, te están viendo. Hola. Ahí está, Asael, que Dios te bendiga, amigo, que Dios te guarde. Y tenemos, hermanos, el segundo punto, creer. Hay que creer. Hay que creerle a Dios. ¿Qué pasa? Ellos tienen que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es que llega un punto tan interesante. Mateo, Dios te bendiga, Mateo. Creo que ahí murió Mateo. Ahí está mi buen Mateo. Lo conozco desde bebé ese chamaco. Lo quiero ese chamaco. Ay, Mateo. Mire, algo que ha perdido la iglesia es creer que la Biblia es la palabra de Dios. Alcancé, hermanos, a través de los momentos de capacitación personal, fui a la universidad a estudiar ciencias bíblicas. Y ciencias bíblicas me parece muy buen recurso para un cristiano. Fabuloso, me fascina ciencias bíblicas. Pero hay una de las cosas, hermanos, que quien no sabe manejar las ciencias bíblicas destruye la fe del pueblo de Dios. Las ciencias bíblicas hay que saberlo usar. Te lo voy a poner de otra manera. Las ciencias bíblicas es como un bisturí que solamente un doctor, un cirujano, lo va a usar con precisión y adecuadamente. Pero un bisturí en manos de un vagabundo puede ser un desastre. Ciencias bíblicas es igual que un bisturí. Y muchos que se dedicaron a estudiar un poco de ciencias bíblicas ahora han negado la fe. Por ejemplo, muchos ya no piensan y no creen que la Biblia es la palabra de Dios. Han negado que la Biblia es la palabra de Dios. Aquí mismo, en los Estados Unidos, un gran porcentaje de creyentes
ya no cree que Jesucristo resucitó corporalmente. Cristianos. Y muchas iglesias, en vez de celebrar en Semana Mayor, como se conoce, o el día de resurrección, domingo de resurrección, celebran más a la coneja y a la canasta y a los huevitos que celebrar a un Cristo que ha resucitado. Muchos de ellos dicen, es que Jesús resucitó emocionalmente. Jesús resucitó espiritualmente, pero yo no creo que Jesús resucitó corporalmente. No niegan la resurrección, niegan los milagros que el Señor hace. Por eso me detuve hoy en día. Cuando nosotros, en este momento me detuve para hablarte qué es lo que va a creer la persona. Imagínate. Entonces, ¿qué va a creer? ¿Que la Biblia no es la palabra de Dios? ¿Te imaginas? ¿Qué esperanza le da al mundo? ¿Creer que Jesús no ha resucitado? O sea, ¿con qué puntos doctrinales nos vamos a quedar hoy en día para decirle a la gente que para ser salvo tiene que creer que la palabra de Dios, como así lo dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino? ¿Cómo van a creer ellos si nosotros negamos que la Biblia no es la palabra de Dios? ¿Dónde queda el dicho de Jesús? Escudriña las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Creer. ¿En qué van a creer? Por eso es bien importante, hermanos, que el cristiano pase tiempo con el Señor antes de hablar del Señor, porque tiene que estar empapado, hermano, bien lleno de la presencia de Dios, empapado del conocimiento de la palabra, que cuando le diga a la persona, al familiar, al amigo, tienes que creer. ¿Qué creer? ¿Que tus pecados son perdonados? Lo digo. Ya está aquí en la lengua, hermano. Ya está en la punta de la... Dígalo. Por eso, hoy en día, tenemos cristianos frustrados en las congregaciones que todavía vienen arrastrando su pasado y se sienten culpables y no se han perdonado por los errores que cometieron en el pasado. El pasado ya lo dijo el falso profeta José José y se la dijo cantando, ya lo pasado, pasado. Tu pasado está perdonado, hermano. Seamos libres en el Señor. Y tenemos cristianos que no son libres todavía. ¿Por qué? Porque a la hora de creer, no creyeron que Jesús les había perdonado el pasado. Gloria a Dios por ese milagro, hermano. Gracias a Dios porque nuestro pasado fue borrado. La gente se acuerda del pasado, pero tu Dios ya no. Vivamos en esa libertad. Entonces digamos y enseñemos a la persona, tienes que ser libre de tu pasado. Hay una serie de la cual he estado predicando en el mes de enero. Parece que estoy dando anuncios de auxilio divino, pero no, hermanos, perdónenme, está aquí en mi cabeza, hermano, de esta serie del mes de enero que se llama El pasado no controla mi presente, porque quiero enseñar a la iglesia que el pasado ya pasó, que Cristo nos hizo nuevas criaturas, que hay una esperanza en el Señor. Entonces, digámosle a la gente, cree que tu pasado, el Señor lo perdonó. Cree que Dios te ha dado una nueva oportunidad para honrar y bendecir su nombre. Así que, amados hermanos, ya hay tantas cosas que seguir hablando, pero el tiempo no me perdona, no me respeta. El tiempo sigue corriendo, hermanos, y no va al ritmo de lo que yo quiero presentar. Tercero, después de que la persona debe de creer, la persona tiene que aceptar. O sea, una cosa es creer y el otro, amén, yo lo acepto. Yo acepto que todos mis pecados del pasado, una vez que yo creo que Jesús es mi Salvador, yo acepto que soy perdonado. Yo acepto, yo no voy a vivir un futuro condenado a mi pasado.
que porque fui asesino, que porque fui ladrón, porque fui chismoso, etcétera, etcétera. Yo acepto que ahora soy una nueva criatura. Ahora viene confesar. Confesar. Hay que confesar nuestros pecados. Allí entramos a un asunto bien delicado. ¿Sabe usted, amados hermanos, sabe usted que la Biblia nos llama a practicar la confesión? Que no se me malinterprete, deme la oportunidad de terminar el pensamiento. ¿Sabe que la Iglesia Católica ha mantenido ese punto doctrinal bien firme y tienen un confesionario? Y cada cierto tiempo la persona va con el sacerdote a confesar sus pecados. Hasta ahí lo voy a dejar, no voy a hablar de asuntos doctrinales que le va a tocar a usted estudiar en la clase que se llama sectas y religiones extrañas, algo así. Ahí lo va a ver en sectas. Va a mirar el por qué está mal el confesionario en la Iglesia Católica. No lo voy a hablar ahora. Pero ese punto doctrinal, ¿sabe usted que usted y yo debemos de obedecer y conocer la palabra donde dice, confesaos los pecados los unos a los otros? La Reina Valera dice, confiesa tus faltas. ¿Sabe usted que usted y yo deberíamos de tener un mentor? Deberíamos de tener personas a las cuales podemos irle y decir, ¿sabes qué? Cometí este pecado, necesito que me ayudes. Ayúdame a orar por él. Te voy a contar una historia de un joven que llegó conmigo. Él tenía como 17 años y llega conmigo y me dice, pastor, quiero que ores por mí porque ya no quiero ser mentiroso. ¿Ves? Dice, ya no quiero ser mentiroso. He echado mentiras toda mi vida. Entonces, ¿qué está haciendo este joven? Está confesando. Pero hay que ser bien sabios, hermanos, en buscar a la persona a quien le vamos a confesar nuestro pecado para que nos ayude y no para que nos ataque. Amén. La persona a la cual tú le vas a confesar, sabes que yo tengo un mentor en Puerto Rico. En Puerto Rico, este muchacho, bueno, es un señor, es como 5 años mayor que yo. Este muchacho, llegamos a formar un lazo, una unión, que yo tenía que rendirle cuentas a él. Yo tengo como pastor, yo tengo mi supervisor. Yo tengo un supervisor al cual yo le tengo que rendir cuentas. De hecho, cada mes yo tengo que hacer un reporte. ¿Cuántas veces predico? ¿Cuántas veces di consejería? ¿Cuántas horas di consejería? ¿Cuántas clases estuve compartiendo? Si yo soy maestro de música, si todo un reporte ministerial, yo lo tengo que hacer cada mes. ¿Sabe usted que si yo no hago ese reporte por 3 meses, a mí me llaman la atención? Y a los 5 meses, a mí me pueden poner en disciplina. Y viene mi supervisor, porque no he estado dando mi reporte, me puede quitar del púlpito por 1 mes. Y va a tener que predicar Nayeli, y va a tener que predicar otro hermano, y yo estar sentado escuchando, simplemente porque le falté el respeto a la organización que me da un púlpito para predicar. Y si yo no hago caso después de esa amonestación, yo puedo perder mis credenciales. El hecho de rendir cuentas. Este es un teléfono. Rendir cuentas. ¿Sabes tú que mis 3 hijos, tengo 3 hijos, mi esposa, saben dónde estoy todo el tiempo? Todo el tiempo. Yo he compartido con ellos y ellos han compartido conmigo dónde se encuentran. Tengo un hijo casado. Y si yo, usted lo puede ver, no sé hasta dónde
se pueda mirar clara la pantalla. Voy a tratar de, a ver si se puede ver, si no, pero ahí más o menos yo creo que es cuando se puede ver, pero está muy lejos usted. Mire, ahí está, aquí estamos, aquí está toda mi familia y acá en Tennessee está mi hijo. Mi hijo está casado. Mis otros dos hijos que son solteros son mayores de edad. Pero todos ellos comparten dónde están, porque rendimos cuenta. ¿Por qué? Porque nos tenemos respeto, rendimos cuenta. Mi amigo que está en Puerto Rico, yo le rindo cuentas. De repente él me llama y me pregunta, Martín, ¿oraste? Martín, ¿estás preparando el sermón adecuadamente? Martín, no prediques en tus emociones. Martín, ¿cómo va tu ayuno? Y él me está llamando y yo le estoy que responder. Y de repente yo le hablo también. ¿Cómo vas, amigo? Porque rendimos cuenta. En este punto, hermanos, de la confesión, necesitamos una persona que nos ayude. Hay que confesar nuestra falta. Mire, muchos, y aquí es donde fallamos nosotros los cristianos, muchos de nuestros pecados quedaron en secreto. Y como nadie sabe, los seguimos cometiendo cada vez que estamos solos. Porque no le rendimos cuenta a nadie. Porque necesitamos una persona física al cual le tenemos confianza, que va a poner sus manos en nosotros, que va a orar, que va a pedir misericordia, que va a decir, arrepiéntete, arrepiéntete del pecado que estás cometiendo hoy en día. Lo voy a hablar abiertamente, esto lo van a escuchar muchos de los que entran a YouTube, de repente van a entrar personas ajenas al cristianismo. Pero ¿sabe usted por qué tenemos tantos pastores que han fallado en el púlpito? ¿Por qué tenemos tantos músicos que han fallado? ¿Por qué tenemos tantos sugieres, diáconos que han fallado? ¿Por qué han fallado los apóstoles? ¿Por qué han fallado los profetas? ¿Por qué han fallado los evangelistas? ¿Por qué han fallado? Porque no tuvieron ellos un mentor que les ayudara cuando llegó el pecado pequeño. La Biblia dice que tenemos que cazar a a las zorras pequeñas. Dios nos invita, hermanos, a confesar nuestras faltas. Así que yo se lo dejo solamente ahí. Hermanos, esto está gratis. Busque una persona que le ayude. Busque a alguien en el cual usted pueda confiar, que ore por usted, que no lo critique, sino que lo restaure y lo levante. Ore para que usted sea un restaurador. Ore para que usted sea una persona que levante. Ore para que usted sea una persona que da vida. Ore para que sea usted una persona a la cual la gente confíe en usted y usted no le va a decir eso a nadie. Ore para que sea un punto de apoyo, mi hermano, en este punto. Así que aquí hay que llevar a la persona que confiese sus pecados. Ellos lo pueden hacer en silencio. Si tienen miedo, si tienen vergüenza, dígale, ora en silencio. Confiésale a Dios tu pecado, o una voz bajita donde yo no te escuche. Confiésale tu pecado. Dile, Señor, que te arrepientes. Dile, Señor, que quieres ser diferente. Ayúdelo en la oración de confesión. Y enseguida, llévelos a que ellos aprendan a obedecer. Que ellos aprendan a obedecer la palabra del Señor. Aquí tenemos esos 5 puntos, hermanos: arrepentirse, creer, aceptar, confesar y obedecer. Esto es evangelismo. Usted lo va llevando paso por paso. Hermana Patti, aquí tiene una técnica de cómo evangelizar a la familia, a los amigos. Llévelo 5 dedos en su mano. Apréndaselo. Amén. Cuando estaba en el seminario me enseñaron a que me tenía que aprender a arrepentirse, creer, aceptar, confesar y obedecer. Arrepentirse, creer, aceptar, confesar, obedecer. obedecer.
Apréndase esos 5 puntos y donde quiera que ande, usted va a poder evangelizar siguiendo un patrón, el cual puede ser de bendición a la gente que va a evangelizar sin estar atacando. Para servirle, hermana, siempre un placer servir a mi gente. Aquí tenemos estrategias útiles en la evangelización presencial. Estrategias útiles en la evangelización presencial. Cuando usted está cerca de la persona, vamos a estar animándolo. Ya más adelante vamos a hablar lo que es de lo que hablaba la hermana Patti, cómo evangelizar a través de las redes sociales, cómo evangelizar a través de WhatsApp, de TikTok, cómo evangelizar a través de Facebook. Pero aquí se trata de cómo vamos a tener esa evangelización de persona en persona, hermanos, en vivo y a todo color. Vamos a leer esta parte. Permítame porque ahí está. Ya sea, hermanos, de forma presencial o virtual. Vea lo que está hablando aquí. La clave de la extensión del reino de Dios en el mundo han sido las personas. Nosotros estamos para alcanzar a las personas, construir relaciones con otros, presentar el evangelio en forma intencional. Ya lo vamos a estar viendo todo este mes. El Señor Jesús y los discípulos nos modelaron este concepto que llamamos viajar juntos. Durante 3 años, los 12 viajaron junto al Salvador y Señor. Convivieron con ellos, ¿ve? Convivieron, comieron, fueron a diferentes ciudades, hablaron con multitudes, vieron milagros y los discípulos aprendieron de él. ¿Ve? ¿Cómo? Cuando ellos estuvieron por 3 años juntos para aprender. Marcos lo escribe de esta manera. Estableció los 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Evangelismo es predicación, hermano. Es predicar, llevar las buenas nuevas, llevar el evangelio. Y aquí ya vamos a empezar a entrar, hermanos, en algunos momentos cómo nosotros podemos evangelizar. Tenemos que ser bien sensitivos con estas partes. Voy a compartir las siguientes imágenes, hermanos, es cómo nosotros vamos a aprovechar los momentos, los tiempos para evangelizar, para llegar a las personas. Jesús estuvo en todas las etapas, puedo decir, del ser humano. Estuvo cuando iba la viuda de Naín con su hijo muerto. Estuvo con la hija de Jairo. Estuvo con la mujer que sufría el flujo de sangre. Estuvo con el ciego. Estuvo con el leproso. Estuvo en las bodas de Canaán. Déjeme decirle esto bien fuerte. No por algo le decían tragón y bebedor, borracho. No por nada. Quiere decir que él disfrutaba estar donde había tamales, por así llamarle. Él disfrutaba donde había pachanga, donde había fiesta, donde había piñatas. Lo criticaron y le dijeron, eres bien glotón, eres bien tragón, donde quiera andas comiendo. Quiere decir que él estuvo en fiestas y no eran fiestas religiosas, hermano. ¿Okay? Nosotros hemos tenido el concepto de un Jesús alejado del ser humano. Y Jesús es todo lo contrario. Jesús está cuando tú lloras, cuando tú sufres, cuando tú estás contento, cuando estás feliz. Por eso me fascina predicar a este Jesús. Llevo 40 años hablando de este Jesús tan lindo, tan maravilloso, que siempre está con nosotros, está con la miseria humana, en el dolor, en la angustia. Hay un libro bien tremendo que se llama La miseria humana y el dolor, escrito por uno de mis maestros, Yatensi Bonilla. Voy a tratar de encontrárselo en PDF y mandárselo a ustedes para que puedan tener una iluminación más acerca de lo que es el dolor en el ser humano. Y Jesús siempre estuvo con ellos.
Jesús siempre estuvo y ha estado con nosotros. Así que, hermanos, ahora veamos una de los momentos que muchos de nosotros hemos estado en calamidades. ¿Quién no ha tenido un momento de enfermedad? Voy a ponerlo ahí. Esas calamidades que pasa el ser humano. Momentos luctuosos, momentos de problemas delictivos cuando alguien cae en prisión, momentos de enfermedad y momentos de tragedia. Hoy mismo Tijuana está pasando una tragedia increíble, hermano. Las lluvias es una tragedia increíble. Hoy mismo lo acabo de ver en las noticias. Acabo de comunicarme con algunos de mis hermanos, familias, en la fe que tengo allá. Hermano, ¿cómo vamos a evangelizar? Hay que aprovechar estos momentos de enfermedad donde la gente necesita esperanza. Ore por ellos. Cada vez en cuanto una persona le diga, es que tengo este dolor, es que estoy pasando por esto, es que ore por ellos, ore continuamente por ellos. En los momentos luctuosos, hermanos, cuando alguien fallece, no tenga miedo ir a la iglesia católica cuando lleven a su primo para que el padre le rece una misa. No tenga miedo, hermano. No tenga miedo. Tal vez por eso no soy muy aceptado por algunos ministros, porque yo me he metido a la iglesia católica a estar con familia de algunos de los hermanos que ha fallecido su mamá, su papá. Y yo voy y me siento con el hermano enfrente, cerquita del padre ahí, del sacerdote, cerquita del ataúd con la familia que está dolida. Cuando ellos me dicen, pastor, por favor, va a ser en tal lugar, yo hago mi viaje y puedo estar con ellos, no me importa dónde estén. Cuando ellos me dicen, quiero que esté conmigo, yo entro a la iglesia católica, me siento con ellos. Obvio, no participo de la comunión que ellos participan. No hago cuando ellos están persignando las señales, pero guardo respeto en ese lugar por el dolor que está teniendo la familia. Yo quiero estar con ellos, no solamente cuando rompen una piñata. Y eso me lo enseñó un mentor. Hay que estar con ellos en el dolor. No tengas miedo, hermano. Ve con ellos cuando tengan una quinceañera y el sacerdote va a oficiar la misa. Ve con ellos y mira la misa. Es un momento de alegría para ellos. Ve con ellos en esos momentos delictivos que digan, ay, no me van a asociar con la delincuencia. Ve con ellos a la corte, ve con ellos allá donde se encuentren, a la cárcel, visítalos, o sea, identifícate con su dolor y ahí puedes evangelizar, ahí le puedes hablar del Señor, ahí le puedes dar un mensaje de esperanza, allí en esos momentos. Hermanos, aquí ya lo más tranquilo, lo más alegre, los cumpleaños, cuando nace un niño, las quinceañeras, te decía, hay una boda que se va a celebrar en una iglesia de la cual no es la tuya, ve con ellos. Tal vez no vas a bailar, tal vez no vas a tomar, no te vas a drogar. Allí en esa oscuridad sé luz, en esa oscuridad. Allí. Es ahí donde tú puedes compartir la luz. Y yo entiendo y conozco. Te dije, de la iglesia en la cual yo nací, en la cual yo crecí, en la fe. Ellos nos prohibían. Estaba prohibido ir a fiestas mundanas. Y muchos de mis amigos, yo no podía ir con ellos. Muchos de mis amigos no podía estar con ellos. Hasta que llegué a entender que yo podía y tenía que ser luz en la oscuridad. Yo empecé a acompañarlos. La mayor parte de mis amigos de mi juventud, unos ya son cristianos, otros ya se murieron, otros están en prisión, y los que no son cristianos todavía me llaman cariñosamente como me conocieron, como con el sobrenombre que ellos me pusieron, puro perro, perro para acá y perro para allá y perro para allá. Hasta este día, ellos me pueden llamar y me dicen, perro, ayúdame a orar.
hace menos de 6 meses, uno de ellos me llamó y me dice, Perro, estoy en problemas. Porque yo los acompañaba en sus borracheras. Yo era un joven cristiano y estaba con ellos cuando ellos estaban tomando. Y hasta esta fecha, hace menos de un año, 6 meses, te digo 7 meses, me habla uno y me dice, Perro, ayúdame a orar porque mi hijo acaba de golpear a mi esposa. ¿Sabe dónde va esa gente cuando tiene necesidad? Van a donde está la luz. Te van a buscar a ti. Usted y yo como iglesia tenemos que crear puertas, puentes, para que ellos cuando estén en necesidad vengan a ti, te busquen. Tengo un primo que me llama siempre que está borracho. Yo lo atiendo. Dice muchas groserías, pero yo no se las celebro, yo no las festejo. Estoy ahí para el momento en que me necesita usted la luz. La luz no se usa cuando todo está alumbrado por el sol. Y estos momentos, hermanos, hay que aprovecharlos. Hay que estar con ellos. Vas a fortalecer la amistad. Y cuando llegue el momento, te lo voy a decir, tengo una familia que no es cristiana. Y cada vez que fallece alguien de su familiar, ¿saben a quién llaman para que oficie el funeral? Al pastor Andrade. No son cristianos. Ellos son católicos de hueso colorado, como usted lo oye. Ellos van a misa continuamente. Ellos van y se confiesan continuamente. Pero cuando muere un familiar, yo le doy gracias a Dios por esos lazos que logré tener con ellos, que ahora le piden que sea el pastor Andrade. Y ahora tengo el privilegio de que Nayeli sea la que cante las alabanzas, mi esposa, en los funerales. ¿Por qué? Porque ellos saben que un mensaje de la palabra de Dios, ellos saben, pero están luchando todavía. Y yo no quiero perder la oportunidad para saber que un día ellos ya son cristianos. Yo sigo creyéndole que Dios los va a cambiar. Así que creamos puentes, hermanos, en estos tiempos. El Día de las Madres, el Día del Padre. Hermanos, hay congregaciones que no creen en la celebración de estos días. Y está bien. Si ellos no celebran, está bien. Pero si tu congregación celebra el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Abuelo, Thanksgiving, Navidad, qué sé yo, hermanos, aproveche estos días para evangelizar. ¿Sabes? Auxilio Divino hizo esto en una ocasión, uno de los años. Compramos alrededor de 100 rosas, porque no teníamos más dinero. Compramos 100 rosas y mandamos a los jóvenes el Día de las Madres para que estuvieran afuera de los mercados y empezaban a darles ellos una rosa a las mamás. Y las mamás se quedaban sorprendidas, la señora, y dicen, ¿por qué me la da? Dice, Dios te ama, es un mensaje del amor de Dios para tu vida. Dios te ama, Dios te ama. Entonces, aprovechemos estos momentos, hermanos, para evangelizar a nuestra gente. Hermanos, hay muchas celebraciones que podemos tener donde nosotros podemos aprovechar el momento. Hermanos, otro de los puntos, ya dejando aquello, vamos a entrar a la evangelización infantil. Pero antes quisiera escucharlos a ustedes si tienen comentarios o preguntas, hermanos, de lo que he estado hablando. Pues sí, es verdad, hermano, que a veces sí le llaman a uno. Yo he tenido la experiencia de que sí me hablan para que vaya a orar por alguien. Tengo una conocida también que abre un negocio y no le estaba yendo muy bien y me habló para que fuera a orar por su negocio y fui y oré por el negocio. Como al mes y medio me habló, me dijo,
ay, qué bueno, quiero que vengas seguido porque vieras que nomás oraste y me empezó a llegar gente. Entonces como que ella ya agarró esa fe y ya estoy aprovechando para hablarle de la palabra y para hablarle del Señor. Y esa es la entrada que el Señor permitió para que yo pudiera estar evangelizándola, porque también ella es católica, pero ya poco a poco yo estoy dándole la palabra. No la forzo. Este, cuando estoy ahí con ella, pongo música cristiana, le gusta, la escucha, mm, y pues sigo orando por ella, hermanos. Es una de las personas que yo puse en mi oración también. Amén. Y que Dios te use, que Dios te guarde. Hay Amén. maneras, hermanos, de aprovechar esos espacios cada vez que tengamos la oportunidad. ¿Alguien más, hermanos? Amén, hermana Patti. Mm. Sí, pastor, es muy bonita la experiencia esa de que se pueden negar a que uno no les diga cosas que ellos quieren, sino que hablar del Señor, pero sí, ciertamente a las primeras personas que llaman cuando están en apuro, en algún problema, es a uno, a nosotros los cristianos, porque sienten algo especial en cada uno de nosotros, aunque ellos hayan recibido al Señor, todos mis hermanos, y cada uno sigue en su vida, ¿verdad? O a algunos les moleste, pero en cada necesidad o enfermedad, sí, ellos recurren a la luz, que somos todos nosotros, la luz y la sal de la tierra. Amén. Gracias, pastor. Para servirle, hermana. Esa es una oportunidad que tenemos, hermanos. Siempre, siempre estar. Y cuando ellos lleguen con necesidad, no les digan nada. Es como cuando un niño se cae en el lodo. La mamá lo primero que hace es reclamarle. En la experiencia que me ha tocado. Lo primero que te dije que no corriera para allá, mira, ya andas todo muroso, todo cochino y ahora te tengo que bañar, ya ensuciaste la ropa. No, 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 no. Hermano, cuando venga alguien que ha caído en el lodo, abrácelo, abrácelo. Haga lo que hizo el padre del hijo pródigo. Corrió con él, lo abrazó, lo besó, lo mandó hasta después. Mire, primero lo besó, primero lo abrazó, después lo mandó a bañar. ¿Cómo quedó la ropa del papá? Apestosa. Hedionda, apestosa, sucia. No tenga miedo. Ahora sí, escúchame bien esto. Es parte del juego de palabras que me gusta hacer. Ahora sí, ahí está permitido que usted huela a pecado. Que su ropa huela a alcohol, que su ropa huela a tabaco, que su ropa huela a chisme, que su ropa huela a adulterio, de ese pecado ajeno, porque usted lo abrazó, pero usted no se contaminó. Usted tuvo misericordia. Evangelismo, hermanos, es eso. Ama, ama, así como está, así como viene, ama. Ese es el poder del evangelio. El poder del evangelio, hermano, no es que seamos nosotros una iglesia llena de hombres santos, mujeres santas. Es muy bonito eso. Eso es algo que nosotros estamos buscando en la tierra y decimos, debemos de ser una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Eso es bueno. Pero hay que tener pecadores en la iglesia. Hace 2 años o 3 años, antes de la pandemia, yo estuve predicando mucho esto y fui criticado. Mucho fui criticado porque yo le dije, yo quiero que la iglesia huela a pecado. Y no me arrepiento de haberlo dicho. Y sigo con esa enseñanza. Yo quiero que la iglesia venga gente que no conoce al Señor,
que son adúlteros, que son mentirosos, que son chismosos, que son drogadictos, que son prostitutas, homosexuales, lesbianas. Yo quiero que la iglesia huela a pecado, porque es ahí cuando ocurre el milagro. Es ahí donde Dios transforma, es ahí donde Dios cambia. Amén, así es. Esa es la gracia del Señor, hermano. ¿De qué nos sirve tener una iglesia llena de santos? Puros perfectos. Todos perfectos. ¿De qué nos sirve? Ese no es el propósito del Señor. El propósito del Señor es que la iglesia alcance a otros. ¿Y cómo lo vamos a alcanzar, hermanos? Es siendo santos en la iglesia, pero siendo transformadores en el vecindario. Siendo personas que dan esperanza. Yo le voy a pedir que usted sea esto. Tenemos una doctora aquí, hermana Cruz. Lo que voy a hablar lo voy a decir con mucho respeto. Respeto a la medicina y a cada uno de ustedes, los practicantes de la medicina. Lo voy a decir con mucho respeto. Cuando yo estuve pastoreando en México, me di cuenta de una situación. Yo trabajaba muy de la mano a través de las entidades que había en la ciudad donde yo pastoreaba. Por ejemplo, yo iba al municipio como pastor y le decía al presidente municipal o al jefe de la cárcel, le decía, yo quiero que me des permiso. Primero iba con el presidente y conseguía la autorización de él. Después yo iba con el jefe de prisión y le decía, queremos pintar las celdas por dentro. Entonces yo me llevaba a los jóvenes de la iglesia y pintábamos la cárcel por dentro. Y iba a la oficina de correos y también le decía yo ahí, queremos adornar, queremos poner plantas, queremos poner unos planteros, queremos poner árboles aquí. Íbamos las mujeres de la iglesia y sembraban y ponían. Y era la forma en que yo trabajaba. Iba al Seguro Social, al IMSS que le llaman, iba al Seguro Social y hablaba con el director del mismo y le decíamos, queremos que la sala de espera tenga un bonito color, te vamos a ayudar a pintar. Le ayudábamos y pintábamos ciertas áreas. Queríamos estar ahí con ellos. Iba gente de la iglesia, a pesar de que ellos tenían empleados, para ser voluntarios. ¿Por qué lo hacíamos? Porque era la manera en que yo podía conectar con ellos. Pero yo me di cuenta de algo, y lo digo con mucho respeto por mi hermana que ejerce este trabajo, y ella tal vez se habrá dado cuenta de alguna situación. Pero dentro de los doctores y las enfermeras, hay personas que solo lo hacen porque es su trabajo. No hay vocación. No hay pasión en ellos. Recetan la medicina así, no que les va a hacer daño, pero no la adecuada. Ya para que se vaya, otra vez viene la viejita, otra vez viene el anciano, otra vez viene, esa mujer siempre viene enferma, ese hombre siempre está dando lata. Yo lo miré, lo escuché de las enfermeras o doctores, y la experiencia más cruel que yo me di cuenta es que se hacían brigadas de salud y mandaban a las enfermeras con una pequeña hielera donde llevaban 30 o 40 inyecciones para salir a vacunar a los niños. Y me di cuenta que muchas de esas enfermeras salían, pero tiraban el líquido en el suelo y no vacunaban a los niños para terminar pronto, y no hacían su trabajo. Las enfermeras hacían ese trabajo. Sucedió en México hace poco, en el norte, no recuerdo si Tamaulipas, Reynosa, se me escapa ahorita, donde a cierta medicina, en vez de aplicarle a los enfermos la medicina, a los que sufrían de cáncer, le inyectaban un tipo de agua, un líquido que no era el medicamento. Me duele, yo lo viví, lo miré y yo lo he leído, y pido perdón a los doctores que obran de buena fe.
pero hay doctores y enfermeras que no obran de buena fe. Eso pasa en la iglesia. Hay cristianos que tienen la vacuna para ayudar al pueblo, para bendecir a la gente, y lo están tirando ese líquido y no lo están inyectando. O como la clínica que en vez de darle la medicina adecuada a la persona, al paciente que tenía cáncer, le daban otro líquido que no era el medicamento. Una iglesia, hermanos, que no da el evangelio, estamos deshonrando el mandato de nuestro Dios. Voy a usar la palabra fuerte. Todo cristiano que conoce el problema de alguna persona y no le da esperanza, somos el oprobio del pueblo de Cristo. Somos la vergüenza, somos esas enfermeras que iban y tiraban las vacunas y no cumplían con su trabajo. Tengamos la misericordia del Señor. Así que yo aproveché para hablarle de esto, porque ahora el otro es un asunto ya más delicado. Usted y yo tenemos que leer el libro que está en Classroom. Yo se lo voy a mandar, Pastor Abiu, mañana temprano a todos los estudiantes para que lo puedan leer también. Hay que ver este material, pero vamos a analizarlo. Yo para el miércoles ya doy las indicaciones, Pastor, de lo que se tiene que hacer. No se preocupe ahorita por lo que viene. Ya hasta el miércoles voy a comunicarme con ellos a la hora que acordamos. La otra clase, la otra parte de esta clase, hermano, tiene que ver con evangelismo infantil. Nuevamente le decía, tenemos que tocar fondo. Tenemos que llegar al fondo para darnos cuenta de dónde estamos. Le dicen a una persona alcohólica que quiere ser libre, hasta que ella reconozca que está mal, va a poder avanzar. Si no reconoce, no va a poder avanzar. La iglesia que no se dé cuenta de esto, hermanos, me cuesta hablar. La iglesia no es para sacar a los niños de la predicación porque estorban y no dejan escuchar a los adultos. La iglesia no es para meter a todos los niños en un cuarto y que todos los domingos, todos los días que hay culto, ellos estén viendo una película de Walt Disney. Lo dijeron por ahí, se tenía que decir y se dijo. Estoy en contra de esas iglesias que pierden la oportunidad de llevar el evangelio a los niños. Cuando usted evangeliza a un niño y el niño se convierte, acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida, usted está ganando una vida completa para el Señor. Yo llegué a los 17 años a los pies del Señor. 17 años tenía cuando vine a los pies del Señor, pero ya tenía 17 años que había sido criado en el mundo. Así que si un niño, como los que estuvimos viendo hace un momento, Mateo y su hermano, desde ese momento, desde esa edad, Mateo ya tiene la edad perfecta para aceptar y conocer a Cristo como Señor y Salvador de su vida. No debemos de perder esa oportunidad. Muchos de los padres dicen, es que los niños no conocen, no saben. Oh, hermano, los que no saben son los padres. Por la pereza espiritual de no quererse sentar a leer la palabra con ellos, a contarle la historia del nacimiento del Señor. Hay que aprovechar, hermanos, la vida de un niño. Desde niño, la Escritura dice, instruye al niño en su carrera y cuando fuere grande no se apartará de ella. Lo voy a decir abiertamente.
los movimientos como los musulmanes agarran a los pequeños y desde niños los están adoctrinando. No los adoctrinan para que obedezcan simplemente su libro, sino que muchos de ellos los están instruyendo para que sean guerreros, soldados, asesinos. Desde niños los están preparando para la guerra santa. Los carteles que están en México y en otros lugares, a ver si no me tumban el video, hermanos, en YouTube, por esto lo que estoy diciendo, ni modo, ya quedó grabado aquí. Están instruyendo a los niños, a los jovencitos, para que hagan ese trabajo. Y la iglesia manda a los niños a un salón para que vean una película de Walt Disney. Los niños no conocen la doctrina. En este punto debemos honra y respeto. Me van a volver a criticar. Debemos honra y respeto a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que desde niños los empiezan a doctrinar. Les enseñan el credo. Y nosotros como iglesia, hermanos, nuestros niños no conocen el credo. No saben en qué creemos nosotros. No saben quién es Dios, no saben quién es Jesucristo, no saben del Espíritu Santo. Entonces estoy hablando de una iglesia en general. No estoy hablando de tu iglesia ni de mi iglesia, estoy hablando de la iglesia en general, que nuestros niños crecen sin conocer la palabra del Señor. Los niños tienen que aprenderse textos de la palabra, conocer la palabra. Así que aprovechemos este tiempo de los niños, hermanos, para evangelizarlos. Ya vamos a leer el libro que tenemos ahí en Classroom. ¿Por qué es importante evangelizar a los niños? Primero, hermano, porque son almas del Señor. El Señor nos lo manda. Segundo, porque los niños necesitan la salvación. Ya hay niños de 5 o 4 años, hermanos, que saben decir las malas palabras con mucha autoridad. Hay niños que le faltan el respeto al papá, que le pegan a la abuelita, que le pegan a los animalitos. Entonces quiere decir que ya hay maldad en ellos. Necesitan salvación. Y luego, porque los niños tienen promesas del Señor. Cada persona tiene una promesa del Señor. Y el último, hermano, porque es la mejor estrategia. Es mejor evangelizar a un niño a que vayamos a la cárcel a evangelizar al adulto. Es mejor evangelizar a un niño que ir a un hospital a evangelizar a un adulto. Evangeliza a tus niños. Aprovecha esta semana. Tenemos mucho trabajo en este curso. Te decía, va a ser bien fácil. Es bien fácil porque tenemos muchos años en la iglesia, pero es algo que se ha olvidado, que hemos dejado pasar por alto, la iglesia. Y termino, lo último para ir cerrando y terminar la grabación. En resumen, evangelizar al mundo es la mayor responsabilidad de la iglesia en la tierra. Evangelizar al mundo es la mayor responsabilidad de la iglesia en la tierra. No hay otra mayor responsabilidad. Perdóneme todos aquellos que dirigen la alabanza, pero por mucho tiempo en los 90 se pensó que el pueblo estaba hecho para la alabanza del Señor y todos querían cantar, todos queríamos adorar, todos queríamos danzar. Esa es una parte de la iglesia, pero la mayor responsabilidad es traer a otro a los pies de Cristo. No hay otra cosa, hermanos. Ni vender pan, ni vender pupusas, ni hacer talentos, ni regalar ropa, ni regalar comida. Esa es parte de la función de una iglesia. Cantar, predicar, dar una enseñanza, eso es parte. La mayor responsabilidad es decirle a otro, Cristo te ama. Es la mayor
responsabilidad. Cada miembro del cuerpo de Cristo es un evangelista. No es el pastor, no es el diácono, no es el ujier, no son los maestros, no son los músicos. Es una responsabilidad de todos. Tercero, necesitamos sin duda al Espíritu Santo, porque es el único que nos va a capacitar para poder evangelizar. Recuerde que el Espíritu Santo es quien lo convence de pecado al ser humano. Entonces necesitamos esa guianza. Por ende, la palabra de Dios es lo que produce la conversión. No es que la iglesia crea en el pastor. Ya basta de tanta idolatría en la iglesia. No es el pastor el que salva. No es el apóstol, no es el obispo, no es el evangelista. Ahí tenemos una iglesia hoy en día, se llama la luz del mundo. Nada más como un ejemplo de cómo ellos están idolatrando a un hombre que está en prisión. Y que si ellos no adoran a ese hombre, la persona está perdida. Ahí está una mujer hoy en día que se está levantando diciendo que ella es el Cristo de este tiempo. Y la gente lo cree. Estuvo ese señor de la Florida que mandó, primero dijo que era el Cristo, ya se murió esa persona. Ahorita me voy a acordar el nombre de él. Esa persona estaba evangelizando y trayendo a todos a su conocimiento y después le dijo que él era el Cristo. Después dijo que se había equivocado, que él era el anticristo y mandó que gente se tatuara el número 666. Pastor en la Florida, ya murió él. Y ahora su esposa es la que está diciendo que ella es el Cristo. O sea, no es eso, hermano. Es la palabra de Dios. No podemos caer en ese juego. Como el juego de, no sé si ustedes han leído el libro que se llama Templo o Tumba del Pueblo, donde un predicador en San Francisco, California, se alejó del principio bíblico y engañó a la gente. Y en vez de convertirse a Cristo, en vez de decir él, Cristo los ama, Dios los ama, la iglesia decía, Jim Jones los ama. Mencionaban el nombre de él. Y él mandó, hermanos, un buen grupo de personas se suicidaron en su nombre. O sea, nosotros no estamos creando una secta. Nosotros no estamos creando un grupito. Nosotros estamos llevando el evangelio. Y es a Cristo a los cuales se deben de convertir, basados en la palabra del Señor. El último, el amor y la obediencia deben de ser nuestra motivación. Ese último punto está muy fuerte. El amor y la obediencia debe de ser nuestra motivación. Amado hermano, no es llenar nuestra iglesia. No es. No, hermanos. No es tener la iglesia más grande. No. Nuestra motivación es que la persona conozca a Cristo y sea salva. Punto. Porque no estamos trabajando para nosotros, estamos trabajando para el reino. Así que con esta premisa de decir, estamos trabajando para el reino, evangelicemos motivados por el amor a las almas. Hasta aquí yo voy a dejar la grabación. Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima clase. Adelante. Y si tienes acceso a Classroom, entra, porque ahí están las indicaciones de este curso. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Dios le bendiga, pastor.